Ya tenemos aquí con nosotros a Sergio Hernández. Sergio, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, por esta invitación. Buenos días, Javier, muchas gracias por invitarnos, aquí estamos a la orden. Qué bueno. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, capítulo Coahuila Sureste, y ya está saliendo de este compromiso que adquirió el año anterior y va a entregar esta presidencia a Alejandro Flores, quien fue presidente del Colegio de Contadores de Saltillo. Ya asumió, estuvieron en Mérida para asumir este cambio, ¿no? Es correcto, Javier, nos encontramos aproximadamente la semana pasada en Mérida, Yucatán, porque es nuestra convención nacional de socios IMEF. En esta convención nacional, pues hacemos todos los cambios estatutarios necesarios o que se prevean, y entre ellos viene tanto el cambio de presidencia nacional como las presidencias locales. Y en nuestras presidencias locales, pues bueno, me toca dejar el cargo a tu servidor y por ende entra Alejandro Flores, buen amigo y un profesional demasiado capaz, y pues que ya vemos que tiene la experiencia en otras instituciones que las llevó a buen puerto, entonces es una muy buena opción también para el Instituto Mexicano. ¿Cuándo hacen este cambio de mesa directiva? Mira, mi periodo termina en febrero del siguiente año, por lo cual estamos tratando de hacer la transición en marzo del siguiente año, en el cual pues vas a estar invitado. ¿Quién viene con ustedes para esta transición? Vamos a intentar que esté Jonathan Heath con nosotros y la presidencia nacional entrante, que es Gaby Gutiérrez. Muy bien. Jonathan Heath es el subgobernador del Banco de México, que ya sería su tercera visita a esta zona, ¿no? Es correcto, es buen amigo de socios locales, de tu servidor, entonces le gusta la región, nos gusta visitarnos y hablar de criterios económicos y de finanzas con nuestros agremiados locales. Excelente. Por otra parte, Sergio, hay un desafío que tenemos en este momento precisamente en las finanzas nacionales, y es este déficit que se ha planteado que el gobierno federal tiene que disminuir por el sobreendeudamiento que dejó Andrés Manuel López Obrador, y que a consideración de los especialistas no es viable lo que plantea el gobierno federal. Ustedes como Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas seguro lo vieron allá en Mérida, ¿no? También lo analizamos, vemos que es un panorama retador, vamos a llamarle retador, más no imposible. ¿A qué vamos con esto? Nosotros estamos centrándonos más que nada porque vemos que es difícil venir de un 5.9% del año pasado contra el que se está proponiendo un 3.9% hasta un 3.5%. Pues tiene muchas implicaciones. Recordemos primero que es el déficit fiscal, ¿no? Es cuando un gobierno gasta más, ¿sí? Y pues los ingresos son menores. ¿Qué nos contrae esto? Pues hay varias formas para cubrir ese déficit fiscal. O cobramos más o gastamos menos. Prácticamente son las principales ponderantes. Si lo vimos, el día de ayer comparecieron los subsecretarios de Hacienda. ¿Y qué es lo que están planteando ellos? Antes de contestarte como nosotros como Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, ellos lo que están planteando primeramente están apelando a la eficiencia recaudatoria. ¿Qué es la eficiencia recaudatoria? Pues bueno, el SAT va a apretar un poquito más al contribuyente para poderle cobrar de forma más eficiente. Entonces, pues no nos sorprenda ahí tener algo de persecución fiscal, de tener más acciones de cobro ante el contribuyente. ¿Por qué? Porque vimos que en las políticas económicas de la presidenta está el no incrementar los impuestos, lo cual pues recordemos que los impuestos, aprovechamientos, derechos son parte de los ingresos de la nación para poder después presupuestarlos. Entonces este paquete económico bien interesante para poder bajar esos 2 puntos del déficit fiscal. Y entonces lo que ellos están basándose es primero en la eficiencia recaudatoria. Nosotros, ¿qué proponemos como Instituto Mexicano? Pues aplaudimos que de entrada, que si bien es difícil y retador, pues que se esté proponiendo un decremento del déficit fiscal. Lo que sí estamos proponiendo no es una reforma fiscal como tal, sino más que una reforma hacendaria. ¿Por qué? Porque la reforma hacendaria nos lleva a observar mejor cómo está erogando el Estado sus gastos. ¿Qué nos lleva a esto? Pues aquí entramos en una problemática ya más de tinte político. Vemos cómo se van desapareciendo los organismos autónomos, que son los que nos ayudan a vigilar, por ejemplo, el INAI,
el acceso a la información, que es donde nosotros podemos preguntar cómo se está ejerciendo estos gastos, cómo el gobierno está planteando sus proyectos y sus presupuestos. Bueno, nosotros proponemos, pues mediante esta reforma hacendaria, tanto que se mantengan los organismos autónomos que nos ayudan a una mejor vigilancia, a que también de fondo pues podamos tener un mejor control en el gasto, una eficientización en el gasto, de manera que sí podamos cumplir estos puntos del déficit fiscal. El Coneval es otro de los grandes desapariciones, créeme, quizás de los más garrafales, además del INAE, ¿no? Es correcto. Entonces, pues es lo que estamos apelando, a que se mantengan esos organismos, porque nos ayudan, el Consejo Nacional de Evaluación, pues nos ayudan a mantener una vigilancia constante sobre cómo, y una transparencia, sobre todo, sobre cómo se están ejerciendo los gastos, tanto del gobierno como de los proyectos que están planteando. Y en este sentido, ¿será posible, será lograble lo que ellos proponen de déficit, que puedan disminuir del 5.9 al 3.9? ¿Es viable? Desaparición de estas 7 también les va a implicar esos ingresos que ya no les van a dar, pero será por única ocasión. ¿Con eso será suficiente? No creemos que sea suficiente en realidad, pero vamos a apelar a la buena voluntad del gobierno y que las cosas se le den, porque digo, al final sí se ve la voluntad de bajar este déficit fiscal, al menos ponerlo sobre la mesa, entonces vamos a confiar en que lo puedan llevar a cabo. Sí, se tiene la voluntad, pero los dejaron muy comprometidos, ¿no? Les dejaron una papa caliente en las manos. Es correcto, y lo estamos viendo, volviendo al tema de desapariciones de organismos autónomos, pues no nos está ayudando también para poder tener una correcta vigilancia de estos temas. Acabas de mencionar una reforma hacendaria y no una reforma fiscal. Monreal habla también de la necesidad ya de una reforma fiscal. También Ramírez de la O, que es el secretario de Hacienda, dijo, es algo que no puedo decir yo, sino lo tiene que decir la presidenta. Ya la digitalización de un montón de gestiones y de trámites están apostándole a ello, pero no sé, con la digitalización, ¿cuánto puedes ahorrar? Y con eso vas a bajar ese punto que necesitas para el déficit fiscal. Claro, volviendo al tema, es lo que yo te comentaba sobre lo que están basando eso con el tema de la digitalización y también con la eficientización recaudatoria. Es lo que ellos están buscando, y es lo que se busca. Creo que lo hizo bien el año pasado el gobierno, porque aumentó la recaudación y fue un aumento considerable. ¿Será suficiente? Están proponiendo que es suficiente. Nosotros creemos que tienen que haber otras estrategias, como algún tipo de reforma. No creemos que la mejor sea la fiscal, pero sí una hacendaria que eficientice cómo se gasta y que sean viables los proyectos que se van a llevar a cabo. ¿Y se ve viable que sea una reforma hacendaria? Vemos que es lo más viable por ahora. Es lo más viable, pero no necesariamente con una voluntad política, ¿no? Recordemos que las políticas económicas conllevan ciertos intereses políticos, vaya la redundancia. Entonces, políticamente es un tema muy interesante el tratar de una reforma fiscal, porque eso ¿qué nos conlleva? Nos conlleva el incremento de los impuestos o la creación de nuevos impuestos, lo cual, o eliminación de la tasa cero, ¿no? O eliminación de la tasa cero probablemente, y la homologación del IVA, ¿sí? Entonces, recordemos que esto pega en el tema político, en los discursos políticos, entonces vamos a observar que se viene ahora, porque recordemos que la presidenta dijo no va a haber incremento de impuestos por ahora, ¿sí? Entonces, pues es una presión muy, muy interesante que recae sobre el tema hacendario, que recae sobre la administración tributaria. ¿Por qué? Porque hay un margen de maniobra muy poco para jugar, muy, muy pequeño. Entonces, ¿con qué nos dan las autoridades para jugar? Eficiencia recaudatoria, modificaciones hacendarias y listo. Sergio, muchísimas gracias por este tiempo que nos obsequias. Qué amable de haber venido.